Me dieron muy poco tiempo, desde mi perspectiva, estoy acostumbrado a mis 2 horas. Me dieron 20 minutos, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por apegarme a los 20 minutos, aunque yo ya le rogué a Dios que me lo extienda, no me lo concedió, pero ya me dijeron que no menos, o sea que de los 20 no se salvan, de más de 20 ya no me dejaron, pero quería tomar la oportunidad hoy porque me han hecho preguntas tanto entre ustedes como por las redes sociales y correo, ¿qué onda sobre la Navidad? Sobre todo, ¿cuál es nuestra postura bíblica? Es decir, cómo un cristiano que pretende ser bíblico interpreta lo que es la Navidad. ¿Por qué no vemos un pino navideño aquí? ¿Cuántos tienen pino navideño en su casa? Aguas porque los están grabando, ¿eh? ¿Quién tiene problemas con un pino de Navidad? ¿Es bíblicamente un problema o no? Entonces, estaba viendo el área de las fotos y hay un árbol adornado, ¿verdad? Ya está muerto el pobre. Me imagino el trabajo que costó traerlo hasta acá, ese que está ahí, pero quedó muy bonito, pero está adornado y hay un pasaje en la Escritura que nos va a meter en problemas sobre adornar árboles. De hecho, estuve analizando los videos porque algunos hasta me preguntaban mi postura o la postura bíblica o desde el punto de vista bíblico y me mandaban videos. ¿Qué opinas de este video? Y en este video de 2 horas, que me las tuve que chutar las 2 horas, hablan sobre por qué un cristiano de a de veras no debiese participar en la Navidad. Y te dan información como, hice nada más unas notas mías. Número 1, no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Número 2, dice que la Navidad promueve solamente el consumismo. ¿Entiendes el consumo, verdad? No del consumismo traje, consumismo zapatos. El consumismo, los cristianos verdaderos, dicen, no deben involucrarse en ningún tipo de práctica relacionada con una fiesta pagana. Somos un pueblo santo, apartado para servir a Dios, y no debemos aceptar ni practicar ninguna tradición pagana. La Navidad proviene de una fiesta pagana al dios Sol. ¿Cuántos habían oído esa? Del dios Sol, ¿verdad? La Biblia prohíbe tener árboles en nuestros hogares y decorarlos. Y aquí se ponen bíblicos, nos dan un pasaje. Vamos a leer Jeremías 10, 1 al 5, versión 60. Jeremías 10, 1 al 5, versión 60, dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Ah, ¿qué onda con ese que está ahí atrás? ¿Está decorado? ¿Está firmado para que quede ahí? Ah, ¿quién lo hizo? Versículo 5, no es un pinito, porque los que nos ven en video y en audio, no es un pinito, es un árbol ya seco. Versículo 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, porque lo trajeron, ¿verdad? No vino solo, ok. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien tienen poder. Entonces ellos agarran este pasaje para decir, dice que no hagas como las naciones, que cortan un leño, lo traen en su casa y lo decoran. Por consecuencia, los pinos de Navidad o ese que está ahí, o si tienes en tu casa un arbolito y le pones decoración, aquí dice que no hagas eso. Según ellos, no según yo. Pero leamos este pasaje según la Nueva Versión Internacional. Porque la versión 60, en este pasaje, en estos versos sí es una traducción literal, pero te deja que tú analices el contexto. Pero leamos lo que la NBI dice. Dice, escucha pueblos de Israel la palabra del Señor. Dice así, no aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata, lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. Así que, ¿nos está hablando de un árbol de Navidad? Claro que no.
Aquí la NBI le pone palabras como en el versículo 5 dice sus ídolos no pueden hablar. El original no lo dice. No dice sus ídolos no pueden hablar, nada más dice no pueden hablar. Pero el contexto te está hablando de que las naciones se hacen una figura y la tienen que cargar. Nuestros amigos católicos hacen mucho eso, ¿verdad? Las hacen, las adornan muy bonitas y en sus peregrinaciones las llevan a todos lados. El problema está en que dice aquí, no tengas miedo porque ningún mal puede hacerte, pero tampoco ningún bien. Entonces, lo que ellos tratan de tomar para decirte que no tengas árboles de Navidad, aplicaría si tú tienes un árbol de Navidad y te postras y le pides cosas al árbol. Y le dices, oh árbol de Navidad, que el espíritu navideño llene esta casa. Entonces este pasaje sí aplica para ti, porque piensas que ese árbol te puede hacer un bien o un mal, pero lo que dice aquí literalmente es que no puede hacerme ni bien ni mal. Y lo que Dios dice aquí es que no le tengas miedo. Entonces, yo he conocido cristianos que ven alguna figura que tienen nuestros amigos católicos en sus casas y le hacen así, ¿verdad? Oh, Santo Padre, y le hacen la cruz, ¿verdad? Me cubro con la sangre de Cristo, y no quieren tener una especie de contacto, cuando aquí claramente dice, no te puede hacer ni bien ni mal. Así que, ¿hay razón para tenerles miedo? No. ¿Hay razón para pedirles cosas? Tampoco. Porque no me hace ni bien ni mal. Así que, todo el esfuerzo que hacen, porque hay muchos videos y muchas cosas en las redes sociales, para que los cristianos no participen de esas actividades paganas, estoy perfectamente de acuerdo con ellos, si lo haces igual que el mundo lo hace. Si tú piensas que esta es una, ¿cómo le llaman? Una temporada para creer en los milagros, porque el espíritu navideño está en todas las personas, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero vamos a tratar de responder bíblicamente cómo tomar la decisión si participamos o no, también en el Día de las Madres, en el Día de San Valentín, el Día del Niño, el Día del Maestro, hasta el Día del Pastor. Así que, ¿podemos celebrar el Día del Pastor o no? A mí nadie me pela en el Día del Pastor como quiera. Y no es una queja, para que el otro año me hagan caso, no. El punto es que nosotros normalmente no hacemos enfoque en celebrar las festividades. Entonces, ¿por qué Navidad sí? Porque Navidad habla de una cosa muy distinta. El sentido estricto de la natividad, haciendo referencia a Jesús, aunque la gran mayoría de las personas se olvide de eso, para nosotros sí es trascendente. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Voy a responderte bíblicamente y aplica para cualquier tipo de festividad que se haga, incluyendo Halloween, que también hacen mucho esfuerzo los cristianos en radio y en redes sociales para impedir que el cristiano participe en esas festividades. Así que vamos a 1 Corintios 10:23, para empezar a poner ciertas bases, que esta es la primera de todas. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Quizás se la sepa mejor en la versión 60, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que, bíblicamente tú puedes hacer lo que quieras, ¿sí o no? ¿Pecar? También. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo te va a beneficiar. Así que si alguien dice, pues yo tengo ganas de pecar hoy, pues hazlo si quieres, pero no te va a servir, no te edifica. Así que la idea de que te haces cristiano, y ya, ¿cuáles son las cosas que ya no puedo hacer? Ah, mira, ya no puedes hacer esto, ese peinado del diablo te lo quitas para empezar. Y espero que no haya un brujo satánico calvo, porque aguas con todos los que tengan problema de calvicie. Pues, mira, está como el brujo satánico. No. Ya no puedo vestirme así, ya no puedo hacer así, ya no puedo tomar esto. Quien te diga ya no puedes, está equivocado completamente, porque todo te es lícito. Pero queda a tu criterio qué cosas vas a hacer. Eso no te da libertad para hacer cosas indebidas. Eso te pone una enorme responsabilidad, que lo que tú estás haciendo no depende de si te dijeron si se vale o no se vale. Si el pastor dijo que podías o que no podías, no depende de eso, depende de lo que tú consideras que es útil para ti. Y en base a eso se te va a juzgar. ¿Quién dice, yo fumo y qué no es pecado? Bueno, tienes muchas ganas de fumar, sigue fumando, pero te va a traer consecuencias en la salud. Y si tú entiendes que la Biblia dice que el cuerpo este que tienes no es tuyo y que vas a rendir cuentas, ahí te encargo que le expliques a Dios
¿por qué lo echabas a perder todos los días? Pero también aplica para la obesidad, no nada más para los que fuman. Así que no digas, los que fuman, también los que tienen problemas alimenticios, que no saben controlarse. Entonces, hay un aspecto muy general en cuanto a lo que debiésemos hacer como cristianos, porque todo te es lícito, pero no todo te conviene. Así que el problema no es lo que haces, sino por qué lo haces. ¿A dónde te va a llevar eso que estás haciendo? Así que la carta a los Romanos, específicamente el capítulo 14, el apóstol Pablo nos explica claramente todo este problema y nos lleva a una solución. Y me resulta muy extraño que en los videos que vi y en las ligas y las cosas que leí, nadie menciona este capítulo. ¿Por qué nadie lo mencionaría? Si pretenden ser cristianos de a de veras y cristianos bíblicos y no quieren participar en cosas paganas, ¿por qué nadie mencionó este capítulo? Leamos por qué. Romanos 14:14. Dice, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien sí lo considera. Entonces, el problema no es el objeto, el problema no es el pino de Navidad, el problema no es el tarrón de cerveza, el problema no es el cigarro. El problema está en quien lo considera malo. Y la palabra impuro, para no desviarnos de lo que debería de decir meramente desde el punto de vista bíblico, la palabra impuro es el griego koinos, que se traduce como común, ordinario, carente de algo especial. Así que nada es impuro en sí mismo, haciendo referencia a que nada es ordinario, excepto para el que lo quiera ver ordinario. Pero como Pablo está hablando en un contexto hebreo, y los propios diccionarios te dicen, en un contexto hebreo, la palabra común es opuesta a lo sagrado. Es decir, si no hay nada especial en un objeto, depende de la persona, no de que ese objeto realmente sea especial. Es decir, si tú vas y consigues, no sé, crema orada, que es lo que hacen los cristianos, o no sé si llamarlos, o pongamos cristianos. ¿Se acuerdan que les platiqué de la crema orada? Un televangelista o por radio que dicen, por medio de estas ondas radiales, que llegue hasta allá la bendición. Como si yo dijera, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego? Se mete al radio y se va. Y luego llega la bendición a esa crema. Y esta crema cuando se caiga, pues nomás le pones la crema orada al niño y como ya está bendecida, sana. ¿Tienes dolor de cabeza? Ponte la crema orada. Y ya. ¿Y cómo sabes que está orada? Porque alguien por medio de las ondas radiales o porque lo pegaste en la pantalla de televisor o quizás físicamente la llevaste a que alguien le pusiera un pañuelo, un trapo, aceite, lo que quieras. Piensas que ahora esa crema es especial. Y lo que dice el apóstol Pablo es que nada en sí mismo es común, ordinario o especial, sino depende de quien lo considera así. ¿Me explico? Así que esa crema orada yo la puedo agarrar y decir, no sirve. Y otro, ¿qué te pasa si el apóstol no sé qué la ungió? Pero en sí misma la crema no tiene nada de especial o es muy especial dependiendo de la persona que lo tome. ¿Me explico? Luego, poniendo esa base, dice versículo 1 y 2 de Romanos 14, porque tenemos dos tipos de cristianos según Pablo, lo distingue en dos formas. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces Pablo hace diferencia entre los débiles y los fuertes. Los que son débiles no comen de todo, solamente verduras. En el caso que está poniendo Pablo, no estoy diciendo que todos los vegetarianos sean débiles, pero en lo que está poniendo Pablo aquí en cuestión, que era qué cosas puedes comer o no, si podías comer carne sacrificada a los ídolos, si bajo un contexto judío podías comer carne de cerdo o no puedes comer carne de cerdo. Aquí nos dice, el objeto en sí mismo, la carne de cerdo no es el problema, depende de la persona. Y existen dos tipos de personas, los que son débiles y los que son fuertes. Pero quisiera aclarar lo que es débil según el original. Es el griego asteneo, que se traduce como estar débil porque se está enfermo. O sea, no es de que seas un debilucho, no, es que algo está mal. Estás enfermo y por consecuencia eres débil. A eso hace referencia a los hermanos débiles.
no significa que van a quedar débiles toda su vida, van a estar débiles mientras estén enfermos. ¿Por qué tienen problema al comer ciertas cosas o al poner un árbol de Navidad con luces? El árbol en sí mismo no tiene nada de malo, depende de la persona. Y ya vimos en Jeremías que dice, ese árbol, ese leño, aunque esté decorado con oro y plata, no te hace ni bien ni mal. Entonces va a depender de mí. Y Pablo lo diferencia. Hay cristianos que son débiles en el sentido de que algo está mal y le dan demasiado valor a las cosas que no tienen valor. Y están los fuertes que saben que no hay nada de malo en el objeto en sí mismo, sino que depende de ti. ¿Cómo le hacemos para que ambos convivan? Imagínate que alguien de aquí piense, no, Hernán, es que esos focos son del diablo. Bueno, ¿cómo le demostramos que no? ¿Cómo le demostramos que el diablo no estuvo ahí? Y si son de China, bueno, el diablo estuvo con los chinos, haciendo los focos. Dice, no, Hernán, no exageres, es que esos focos son, y lo he escuchado, son luces falsas, que engañan a las personas, la luz verdadera es el Señor. Dices, bueno, ok, te respeto, ¿son luces falsas? Sí. ¿Es la luz del Señor? No. Entonces, ¿cómo resolvemos entre nosotros? Porque tiene que ser respetable quien piense que son del diablo y que piense que no, son de los chinos. Leamos versículos 5 y 8 de Romanos 14. Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, que hay gente que va a ver algo malo en un objeto y hay otras personas que no lo van a ver. Y ¿sabes qué? Ninguno de los dos son menos cristiano que el otro. Cada quien puede darle la importancia que quiere en las cosas siempre y cuando lo haga para Dios. Es decir, si yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a traer un árbol de Navidad a mi casa porque para mí eso es pecado. Bueno, si honestamente lo haces para Dios, no lo metas a tu casa. Ah, pero ¿qué tal los que sí lo meten? Y hasta la iglesia se llevan un árbol seco y lo adornan. ¿Cómo le hacemos? Bueno, está bien, si tú crees que está mal, dice, también no lo hagas, siempre y cuando lo hagas para Dios. Luego, vamos al versículo 3 y 4 de Romanos 14, porque dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Por qué no mencionan este pasaje en todos los esfuerzos que hacen para convencerte de que no practiques fiestas paganas? Un verdadero cristiano no va a hacer lo que lo anda haciendo el mundo, o sea, eso es claro. Tú no andarías embriagándote en Navidad, ¿o quién tiene el plan de embriagarse? Dice, Jane, la levanta y me va a ver el video. Se entiende, bajo el contexto, que una persona que ha nacido de nuevo no va a tener interés en hacer lo que el mundo hace. Pero celebrar la Navidad, dándole un enfoque a Jesús, si lo haces para el Señor, ¿hay algún problema? Ahora, el que piensa que está mal, ¿qué dice aquí? No juzgues ni condenes al que no piensa que está mal. Entonces, todos esos esfuerzos que hacen, no, es que eres un cristiano de bajo nivel, o tú no entiendes la Biblia. Lee Romanos 14. Si tú piensas que está mal, no lo hagas, si lo haces por Dios. Pero si alguien piensa que no tiene nada de malo y lo hace por Dios, que lo haga. Y yo no tengo por qué menospreciarlo. Es decir, a ver, tú eres de los débiles. ¿Dónde está mi raza de los fuertes? No menosprecies. ¿Por qué? Porque no somos de nosotros, somos de Dios. Y si Dios lo ha aceptado, ¿por qué lo menosprecias tú? Fíjate cómo esta es la base de la igualdad humana, ¿no? Todos somos iguales, humanamente hablando. ¿De dónde sacaste esa idea? Bueno, si realmente no hay un Dios, y un Dios no nos hizo a todos, entonces no hay por qué ser iguales. Sí habría categorías o jerarquías. Pero si un mismo Dios nos hizo, y si a todos nos ha aceptado, ¿por qué te consideras mayor o menor que los demás? No tiene sentido. Entonces Pablo está apelando a que tienes razón en que si tú consideras que está mal y no lo haces, perfecto, pero no empieces a culpar, a condenar, a criticar, al que analizándolo bíblicamente no le encuentra ningún problema.
Dice versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Así que si hay alguien que está haciendo algo que es indebido, pero él piensa que no hay problema, ¿qué va a pasar con él? Bueno, si es Dios quien lo sostiene, y ya hemos visto muchas veces en la Escritura que Dios al que ama disciplina, ¿qué le va a pasar? No va a durar mucho ahí, ¿verdad? Porque el amor de Dios es tan grande que lo va a disciplinar. Dios lo mantendrá, lo sostendrá en pie. Pero entiéndase que no estoy hablando de alguien que sabe que está mal y le vale. No, de alguien que tiene su conciencia tranquila, piensa que lo que hace no tiene nada de malo. ¿Qué tal si realmente está equivocado? Bueno, Dios lo sostendrá, Dios lo disciplinará o Dios le hará entender. Para que aquí diga, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que esto no me conviene tanto, porque en sí mismo no es malo, ¿se acuerda? Ahora vamos al versículo 15 al 18. Dice, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. O sea, ¿qué tal si hacemos un video para decirle a todos esos mentirosos que están mal? Aquí dice, no se trata de empezar una guerra, no se trata de condenar, no se trata de hacerlo tropezar o obligarlo a que haga lo que yo considero que es justo. Por eso nosotros no contraatacamos, ni contrarrestamos, ni hacemos spots y campañas para que entiendan. Eso queda a criterio tuyo. Quien pretenda ser bíblico sabe que no se puede creer lo que le digan, sino que tiene que ir a lo que la Escritura dice. Y en base a lo que tú logres entender, hazlo. Si estás mal y eres hijo de Dios, te va a corregir. Si estás mal y no eres hijo de Dios, ahí te vas a quedar siempre engañado. Pero tú vas a ser feliz, porque piensas que estás haciendo lo correcto. El punto es que no podemos confiar plenamente en que nuestra postura va a ser correcta por todas las eternidades. No, confiamos en que hacemos lo mejor que podemos con lo mejor que entendemos. Y Dios, que es fiel, nos irá guiando en el camino correcto. Entonces, podemos finalizar con este pasaje, Romanos 14, 22, 23. Así que la convicción que tú tengas al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. O sea, si alguien de aquí piensa que eso está mal y siente que tienes bases bíblicas para hacerlo, no hay ningún problema, no participes. Pero ¿sabes qué? No andes diciéndole a todo el mundo que está mal. ¿Qué dice que debes de hacer? Guárdalo como algo entre Dios y tú. ¿Sabes por qué no mencionan eso tampoco? Porque ¿qué es lo que están quebrantando cuando hacen toda esa publicidad? Están quebrantando esa parte. Déjalo como algo entre Dios y tú. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no vamos y les decimos, todos ustedes están mal? Porque si son siervos de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Dios les va a enseñar el camino correcto. Ahora, ¿perderás tu salvación porque trajiste un pino? Son cosas secundarias. Y en eso nos tenemos paciencia unos a otros, sabiendo que si tú perteneces a Dios, no vas a seguir mucho tiempo ahí, porque Dios te ama y te va a disciplinar para que hagas lo correcto. ¿Me explico? Entonces, cuando dice, versículo 3:22, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. O sea que si alguien entre nosotros, a pesar de que ya lee aquí que no tiene ningún problema tener un árbol de esos, mientras no te postres y la adores, o mientras no pienses que te va a ir bien porque lo tienes, como quien tiene las cerraduras en su casa. ¿Para qué tienes eso? De buena suerte. Bueno, un objeto en sí mismo no tiene nada ni de especial ni de común, depende de ti. Y ese objeto no tiene capacidad para hacerte mal ni para hacerte bien. Así que el tener una herradura ahí es asunto tuyo. ¿Tú crees que esa herradura te va a traer buenas cosas? Eso es idolatría. Y ahí no aplica el de que, pues déjelo. No, ahí sí tenemos obligación de decirle, oye, Dios es el único que tiene la capacidad de hacerte un bien, no un objeto. Y ya que lo sabes, decide. ¿Me explico? Pero para un creyente que conoce a Dios, sabe que no puedes poner tu confianza en un objeto.
Pero mi convicción sincera, honesta en cuanto a un pino de Navidad, en cuanto a darse regalos, en cuanto a reunirse con la familia, mi convicción, y la comparto con ustedes, no tiene nada de malo o antibíblica, siempre y cuando no hagas cosas que no debes de hacer. Es decir, como cristianos bíblicos, si tú vas a la casa de tu abuelita y van a acostar al niño y te dicen que antes de darle un besito al niño, agarres una colación, o así le hacían en mis tiempos, no sé ahora si es virtual, dale like y le das beso al niño, no sé cómo haya avanzado ese tema. Como cristiano sabes que ese objeto que está ahí, aunque tiene forma de niño, no es ni para bien ni para mal. Y si tú te comportas, decir que un besito para que el niñito, dices ahí, sabes que te está saliendo de lo que la Biblia enseña. ¿Me explico? Así que si tú vas a ir y tu abuelita o tus tías acostumbran eso, sé sabio. Tampoco llegues y, eso es falso, porque aquí dice, no condenes al otro. No sean esos cristianos sangrones que llegan pensando que Dios les encomendó ir por todas las naciones y corregirlos en el nombre del Padre. No dice eso. Si tú crees que eso es incorrecto, no participes. Si te preguntan por qué, no te calles. Pero si nadie te ha preguntado tu opinión y tú piensas que está mal, ¿para qué hablas de la boca? ¿Me explico? Entonces, ¿sabes qué hacíamos nosotros? Llegábamos después de la acostada o de la levantada, según la fecha. Y ya, me dijo, qué bueno que viniste, y en paz con todo el mundo. Participamos, y si en algunas ocasiones mis tíos empezaban a agarrar la tomada, nos íbamos antes de que se pusieran felices. ¿Qué mandamiento quebranté? Estás en casa de pecadores, no eres judío. Y aún Jesús, siendo judío, comió en los lugares donde no debería comer, con gente impropia, porque a ojos de Dios no hay categorías. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es nuestra postura sobre la Navidad? Porque ya se me acabó mi tiempo. Cada quien tome la decisión que le corresponde y déjalo como algo entre tú y Dios. Tú haz lo que consideras que es correcto, y si hay alguien que lo hace de otra manera, pero sabes que no está idolatrando, o sea, no va y se postra ante el arbolito, no te metas en esos asuntos, porque si Él es de Dios, Dios se lo va a enseñar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, lo que hemos decidido hacer es, supuestamente se celebra el cumpleaños de Jesús, aunque sabemos que no nació en diciembre. Es decir, la Biblia no nos da la fecha exacta, pero la evidencia que podemos reunir es que no fue en tiempo de frío, por así decirlo. Entonces, en cuanto al árbol de Navidad, ahí les doy un tip. Se dice que Martín Lutero lo inventó. Martín Lutero, caminando por el bosque, vio un destello arriba de los árboles y se le ocurrió cortar un árbol, ponerle manzanas, nueces y velas, y lo usaba para enseñar: este es un árbol, este es un cristiano que da fruto y tiene luz, que no es de él, pero la deja ver. O sea, que manifestaba al cristiano verdadero, bíblicamente hablando. Y si tú lo puedes buscar en internet, hay mucha información de eso, cómo se fue propagando esa costumbre hasta que llegó a lo que conocemos. Pero en esencia no fue algo malo. Tuvo el objetivo de educar a quien lo viera y preguntara por el pino. Pero como ahora todo el mundo tiene pino, nadie se pregunta y ya ni sabe ni para qué, ¿verdad? Pero fácilmente puedes decir, oye, ¿por qué tienes un pino de Navidad? Ah, como Martín Lutero. Espérate, y el dios del sol pagano. Yo no estoy haciendo nada de eso. Yo no te dije, antes de entrar, ráscale ahí el pinito y ponte. Yo no dije nada de eso. ¿Me explico? Pero si tú dices, bueno, ya Hernán dijo, y vas y compras el pino, y te sientes mal, estás en pecado. Eso es lo que dice ahí en el último pasaje que leímos. ¿Por qué pecado? Acuérdense del griego, hamartia, errar al blanco. Si tienes la conciencia tranquila, no hay ningún problema. Si estás, ¿qué tal si de repente el demonio me brinca? O pesca descuidado uno de mis hijos. ¿Sabes qué? Quítalo. Porque tú no vas a estar en paz, y eso ya es un error. Porque a paz nos ha llamado Dios, ¿verdad? Así que cada uno, según la libertad que Dios nos concede en asuntos secundarios, como este tipo de cosas, entendamos qué debes de hacer y qué no, y convive en paz con los demás mientras te sea posible. Si te preguntan, ¿tú por qué no lo haces? Y eres de los que piensan que no debe hacerlo, contesta con honestidad. Pero si nadie te ha preguntado tu opinión, lo más sabio que puedes hacer es quedarte callado. Tratar de llevarla en paz. Mientras sea posible, estén en paz con todos, dice la Biblia. Ahora, si resulta un tema complejo, sé sabio y habla de buena forma, dice, hablando que nuestra plática sea amena y de buen gusto.
les vamos a explicar nuestra postura, por qué pensamos que está bien o por qué pensamos que está mal, pero nuestro objetivo no es ni menospreciarte ni sentirme superior porque tú lo haces o no lo haces. Así que esa es la forma bíblica de llevarlo a cabo. Y lo que vamos a hacer hoy no tiene nada que ver con la Navidad que se celebra en otras partes. El enfoque es que la membresía de la iglesia ha crecido y ya llegamos al punto que dijimos que no queríamos que nos pasara. Vienes, ves algunos de vista, no sabes ni qué. Hay algunos que son médicos, algunos que son abogados, algunos que son... Y andas buscando en otra parte, oye, un buen abogado. ¿Cómo que un buen abogado si hay abogados en la iglesia? Oye, que un médico, hay médicos en la iglesia. ¿Entiendes cómo? No lo hemos visto todavía, pero vamos a ver que cuando se trata de beneficiar, primero busques beneficiar a los hermanos en la fe y luego después afuera. Entonces, necesitamos actividades, que por eso son los juegos, para que empecemos a tratarnos. La intención de revolverlos a todos es precisamente esa. Nada de que ya acabé y me voy y me siento con los de siempre. No. Por eso les dieron a todos un equipo. ¿Quiénes son de los campeones del 1? Estoy hablando de no hacer diferencias, de ahí ya empecé. A mí me tocó el equipo 1 y ahí tienes un número de equipo y ahora se nos informará qué vamos a hacer con los equipos. Pero la intención, y es intencional, es que no estés con los mismos de siempre. Por eso los revolvieron, ¿ok? Entonces ya les doy yo el tiempo. ¿Quién sigue? ¿Qué evento sigue? Yo sé que siguen los niños, pero ahora yo no voy a llevar a cargo el evento. Ahora me toca a mí descansar. Ahora otros están poniendo al servicio de los demás sus dones, que se acuerdan que ese es el objetivo de este año. Entonces todo lo que estás viendo aquí son personas, que más adelante les mencionaré quiénes son, que tomaron la iniciativa y pusieron sus dones al servicio de los demás. Los que decoraron todo son personas que quisieron hacerlo de voluntad propia, así que estamos avanzando en ese tema, ¿ok? Es todo. ¿Quién sigue? ¿A quién le dejo el lugar?